Hola, muy buenas. Yo soy Javier Rivas y te doy la bienvenida al episodio número 34 del podcast del 3D. Hoy os traigo un perfil bastante peculiar. Él ha visto nacer todo lo que es el mundillo del 3D y todo el mundillo de lo que es la animación 3D. Él ha pasado por ser generalista, ser supervisor de animación, director de animación y por si fuera poco, él ha sido codirector de algunos episodios en Pogoyo, una serie que yo creo que todos conocemos, y ha sido director de un largometraje, Ozzy. Es una película que se hizo en Blender, pero bueno, ya nos contará más el invitado que tenemos hoy, que es Alberto Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Muy Depende, bien, ¿no? muy bien. Sí, sí, por aquí estamos. Pues primero de todo decirte que muchas gracias por venir, porque entiendo que tu schedule o tu calendario no tiene que ser muy amigable para estas cosas. Así que, pues eso, muchas gracias. Y como siempre empieza Alberto, coméntame cómo, porque claro, tú eres uno de los primeros que empezaste con todo el tema del 3D y todo esto. ¿Cómo fue que te encaminaste en este mundillo? Porque claro, por aquel entonces no era tan conocido como ahora, de que te pones en YouTube o ves una película y dices, wow, quiero hacer algo así, ¿sabes? ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, fue un poco, a ver si, o sea, vamos a hablar casi de cuando los dinosaurios, o sea, fue hace muchísimo. Fue poco, o sea, una casualidad realmente de la vida, ¿vale? Yo había estudiado electrónica de comunicaciones, o sea, nada que ver con el sector, ¿vale? Y recuerdo que cuando había terminado conseguí mi primer trabajo, además un contrato indefinido, o sea, una cosa que ya suena como, ¿vale? Impensable. En una empresa de ese sector, ¿vale? De electrónica. Y cuando, bueno, había pasado un mes y recuerdo que le dije a mi jefe, le digo, mira Enrique, lo siento, pero creo que esto no es para mí, ¿vale? Y fue muy curioso porque este señor, o sea, le estaré agradecido toda mi vida porque prácticamente ni se inmutó. Me dijo, mira Alberto, ven que te voy a enseñar una cosa. Y en su oficina tenía uno de los primeros PCs, o sea, estamos hablando del año 90 y creo que 1994 o por ahí, Wow. ¿vale? 94 o 95. Y me enseña un PC con, o sea, imagínate, ¿no? El ordenador que podía ser en ese momento y tenía un programa instalado de 3D que era, o sea, lo primero que yo vi ¿no? en este entonces de 3D con básicamente con unos gráficos vamos, que los podías ver desde cualquier ángulo. De hecho, lo que estaba haciendo era como un flying logo de estos con su nombre y no sé qué, y claro, estábamos todos ahí un poco alucinados. Y recuerdo que me dijo, investiga por aquí. ¿Vale? Y fue, o sea, eh, vamos, Un mundo fue nuevo, ¿no? el final y el principio de un mundo nuevo, ¿vale? Y claro, estamos hablando además de esta época en Tenerife, o sea, yo soy de Canarias, de Tenerife, allí no había nada, o sea, no había absolutamente nada. Pero curiosamente, pocos meses después de esto, encontré en el periódico, estamos hablando del periódico impreso, porque antes no había periódico online, que justamente daban un curso de este software que era el 3D Studio, pero no ni siquiera el 3D Studio que conocemos ahora, de Autodesk, el Max, no sé cuánto, Sí. era, o sea, un software que se instalaba en disquetes, ¿vale? Que iba bajo MS2, o sea, no había ni Windows ni nada, ¿vale? Y eso fue un poco, o sea, conecté las dos situaciones, digo, nada, pues me voy a hacer este curso. Y ahí ya todo fue como una escalada de ir a más. En ese momento, claro, no había nada de trabajo de esto, o sea, Claro. intentaba hacer algunas cositas allí, pero ya el siguiente paso fue, bueno, o sea, si me quiero realmente dedicar a, a esto, que me parecía, o sea, realmente me parecía un sueño, pero digo, hay que hacerlo más profesional, ¿no? Y me fui o sea, busqué qué había en Madrid en ese entonces, de cursos relacionados con el tema del 3D, y de ahí me fui al CEP, o sea, ya me lo tomé un poco como, ¿vale? Como una trayectoria, ¿vale? A seguir.
y de ahí ya fueron saliendo cosas. O sea, y estamos hablando de, pues eso, de que en el año, yo creo que 99 por ahí ya estaba, ¿sabes? Trabajando como eso, ¿no? Trabajando, claro, trabajando en el sector. Sí, sí. Claro. ¿Y de qué te dedicabas por aquel entonces? ¿Eras generalista, como se dice ahora, o Claro, animador? claro, claro, claro. Es que estamos hablando de una época en la que la industria como tal no existía, o sea, era muy lejos de lo que conocemos ahora, y la profesión en sí de alguna manera se estaba colocando, ¿no? O sea, por lo tanto, yo recuerdo que fíjate que los cursos que había en aquel entonces se llamaban cursos de operador, ¿vale? Operador de Operador. malla. Operador, fíjate, y el que yo hice en concreto era operador de Alias Power Animator, que era el software que había antes de Wow. Maya, ¿vale? Entonces, claro, operador, que es un nombre bastante lógico. Si quieres, luego Sí. te cuento por qué, ¿vale? Pero o sea, es una definición bastante lógica y más en aquella época, ¿vale? Lo que te enseñaban era el conjunto, ¿vale? De las herramientas que tenías en este software. Y claro, casi todos los trabajos que empezaban a salir eran de generalista, o sea, prácticamente lo hacías todo. O sea, empezabas modelando, que era, ¿sabes? Un poco la entrada al proceso, ¿sabes? Empezabas a hacer algo de rig, algo de animación, y dominabas, renderizabas, o sea, era un poco, ¿sabes? Era muy bonito, ¿vale? Ya. Muy sacrificado en algunos momentos, ¿no? Porque tampoco existía el Internet de ahora. Por ejemplo, la ayuda, ¿vale? O sea, donde aprendías eran libros físicos, ¿vale? Que Ostras. recuerdo que era el manual, o sea, los manuales de ayuda de estos programas, del Power Animator, era una auténtica librería. O sea, creo que eran, no sé si eran como 8 o 10 tomos, ¿vale? El de modelado, el de iluminación, el de animación, ¿sabes? Y eran Wow. eso, pues, libros físicos que tenías que buscar en el índice dónde está no sé qué y cómo se hace, ¿no? Claro. Y en inglés, o sea, era, vamos, todo muy fácil. Sí, sí, claro, yo me imagino que a lo mejor estarías liado con un plano, tiene un problema o algo que no sabía hacer. Y claro, abriendo el libro, abriendo esa librería diciendo, vale, me tengo que encontrar específicamente Claro, dónde está esta cosa. claro, 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 era Claro, que así. ahora es tan fácil como, venga, me está dando este error, el código de error y ya está, ya te sale la Claro, solución. claro, 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 ahora es una maravilla, o sea, casi, casi, o sea, es instantáneo, o sea, Claro, o sea, de hecho, fíjate que la forma en la que ahora aprendemos las herramientas o aprendemos a solucionar los problemas es casi aprendiendo a buscar ese problema en la red. O sea, ya eso le habrá pasado a alguien y siempre tienes eso, pues 8 o 10 opciones para solucionarlo, ¿sabes? exacto, exacto. Sí, hay muchas veces que, claro, yo que sé, mi familia que no es muy de informática y todo esto, claro, yo que tengo un problema, ya bien sea, yo que sé, con el internet o con estos programas que como no hemos tenido que batallar tanto con buscar la Claro, solución, no hemos vuelto expertos en usar Google, por claro, así decirlo. claro, Y claro, creen que claro, somos claro, aquí unos magos del internet, pero sí, sí. Sí. ¿Y, claro. y cómo fue que una vez ya estuviste metido en todo lo que es esta industria de tú realmente bueno, ser generalista en este caso, ¿cómo fue que saltaste al papel como director o dirigir estas películas o series? Pues mira, claro, a ver, te cuento. O sea, todo esto surge también un poco por la inquietud básicamente de aprender, ¿vale? De seguir aprendiendo. Lo que ocurre en ese momento es que, o sea, o sea, tuve la suerte otra vez, ¿sabes? Otro golpe de suerte, ¿no? De que en esa época los trabajos, ¿vale? Eh, muchas veces aparecían porque los encontrabas porque tú ibas físicamente al sitio. O sea, Hostia. iba físicamente o sea, yo en esa época me recorrí pues todas las productoras que había
en Madrid, ¿sabes? Ibas con tu currículum impreso que tenía 3 líneas más y, oye, pues mira, soy Alberto y hago 3D, ¿no? Básicamente era lo que hacía, ¿vale? Y había una revista también impresa que se llamaba Cinevideo 20, donde hablaba en general del sector del audiovisual en España. Y recuerdo que, bueno, pues yo la compraba y hubo un número que salía un reportaje del bosque animado. O sea, era el primer largometraje, ¿sabes? Con estructura real de producción y una cosa así como seria que se estaba haciendo en España, ¿vale? Entonces, o sea, aquello fue como otra vez, como, ¿sabes? Sí, Entrar sí, ¿sabes? En otra dimensión, ¿vale? claro. Y decir, vale, yo quiero, o sea, quiero trabajar ahí, o sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero trabajar ahí. ¿Y cómo lo hice? Pues me fui directamente a La Coruña, o sea, busqué ¿vale? En la dirección del estudio, Hostia. o sea, esto es muy antiguo, en las páginas amarillas, o sea, las páginas Ah, que lo amarillas era buscaste en la página un, amarilla. un- un listado telefónico Sí, que había en aquel entonces, que era donde estaban todos los teléfonos de eso, pues de tanto particulares como ¿no? de empresas en este caso. Y busqué la empresa, busqué la dirección, me fui a La Coruña, que estaba en Digra, el estudio, estaba allí en La Coruña, y literalmente, esto es como te lo cuento, recuerdo que llegué un viernes a mediodía, ¿vale? Toqué en la puerta del estudio y básicamente la técnica era la misma. Soy Alberto y hago 3D, ¿vale? claro. Y recuerdo que, bueno, me presentaron allí, ¿sabes? A 2 o 3 personas y el que me entrevistó, Juan Noche, que era el director técnico del proyecto y del estudio, básicamente, o sea, vio un poco un CD que llevaba con 4 tonterías que tenía ahí y básicamente me dijo, dice, mira, aquel ordenador de la esquina va a ser el tuyo, busca un piso porque empiezas el Ostras. lunes. O sea, Empieza las el cosas, lunes. sí, Ostras. las cosas sucedían así, ¿vale? Y entonces aquello fue una maravilla, fue una auténtica maravilla porque, o sea, de repente pasaba de trabajar en cosas como muy pequeñitas que prácticamente te lo hacías todo tú, ¿vale? Y lo gestionabas como más o menos habías ido aprendiendo, ¿vale? De una forma un poco eh, por tu cuenta, pasabas de eso a de repente llegar a un sitio donde había departamentos. O sea, el Claro, otro departamento de mundo. modelado, el departamento de rigging, el de animación, el de iluminación, ¿vale? Y a mí eso claro, o sea, me alucinaba, ¿no? Toda esa estructura, pero además, de alguna forma, el ver cómo todo eso se entrelazaba, ¿vale? Y cómo eso se entrelazaba además con la parte de lo que era la narrativa, de lo que era el guión, ¿no? Que ahí había un guión, había un director de cine, ¿vale? Que era el que tiraba de la parte narrativa del proyecto, más toda esa parte técnica de llevar adelante una producción, ¿no? Un proyecto de esa envergadura. Entonces era como demasiado, o sea, como muchas cosas ahí que las quería aprender, ¿sabes? Y casi no sabías por dónde empezar, Claro. ¿no? Entonces fue una suerte, o sea, fue una suerte llegar ahí, fue uno de estos proyectos que definitivamente marcan, ¿vale? Lo que va a suceder después. Y lo que ocurrió fue que cuando acabamos ese proyecto, o sea, mi cabeza era como una especie de lavadora ahí de ideas, ¿sabes? Y de, y de, Claro. y de cosas que pasaban por ahí que yo, o sea, quiero poner en práctica todo lo que he aprendido aquí, lo quiero poner en un proyecto personal, ¿vale? Vale. Seguí trabajando en otras, ¿sabes? En otros estudios, haciendo, ¿sabes? O sea, digamos, el trabajo que era el que te permitía vivir, ¿vale? Pero empecé básicamente a escribir y a hacer un cortometraje, eh, todo, o sea, también, o sea, ¿vale? Desde escribir la historia, pasar Ostras. por todos los procesos hasta, o sea,
¿Contratar gente también renderizarlo. o todo lo hiciste tú? No, me lo, Te lo me lo, comiste tú con papas, ¿no? sí, 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 pero un poco Ostras, a propósito, o sea, quiero decir, un poco el objetivo de esto era decir, vale, voy a intentar, ¿sabes? Todo lo que he aprendido, ¿vale? O lo que yo creía que había aprendido, porque luego te das cuenta que, que ¿vale? siempre hay hueco para más, ¿no? Claro, 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 claro. Y entonces era como poner todo eso en un proyecto personal, ¿no? Porque hay una cosa muy interesante que ocurre que cuando tú estás en una producción real, ¿vale? A todos nos ha pasado, que piensas que muchas cosas se pueden hacer de otra manera o te preguntas, si estamos atascados aquí, ¿por qué esto no se hizo antes de esta otra forma para llegar aquí de una forma más cómoda, ¿no? Y ponerte a hacer un proyecto personal, realmente descubres el por qué eso ha sido así, ¿no? O sea, descubres, o sea, tú te encuentras unos problemas que, que, que antes no habías tenido porque ahora lo estás afrontando tú y eso te lleva a entender muchas cosas, ¿vale? Y a buscar, evidentemente, la solución, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Y es curioso porque es una cosa que sucede además en todos los ámbitos, ¿no? Desde la escritura, desde la propia, ¿sabes? El propio proceso de escribir la historia hasta cualquier otro de los procesos técnicos, ¿sabes? Involucrados en el proyecto, ¿no? Entiendo. Y entonces, claro, o sea, otra vez es como otro proceso, ¿sabes? De aprender, de no sé qué, de no termino de decidir qué, ¿sabes? De todo esto, qué me gusta más, ¿vale? Claro. Y cuando acabo este cortometraje, un poco me doy cuenta de eso, ¿no? De que digo, vale, o sea, todo esto ha estado muy bien, ha sido otro proceso de aprendizaje, pero aquí todavía hay que aprender más de lo que es la parte de contar historias, ¿no? De cómo, o sea, de cuál es todo el proceso, ¿sabes? Eh, de manejar, ¿no? Esa otra parte que es quizás menos técnica en cuanto a tema de 3D, ¿vale? Pero que hay mucho que aprender, ¿vale? En ese tema narrativo. Y ahí decido hacer una parada, digamos, en lo que es la parte de seguir trabajando. Y bueno, me entero de que, o sea, descubro que hay una escuela en el Reino Unido, que es la National Film and Television School, que tienen o sea, tienen un máster específico para director de animación, Ah, ¿vale? ostras. O sea, de hecho es la escuela de donde en su momento sale Nick Parr, de donde, ¿sabes? El máster está muy, muy enfocado en... es una escuela de cine con un máster enfocado en dirigir películas de animación, ¿vale? Que no hay que confundirlo con lo que es, o sea, la terminología es un poco parecida, ¿vale? Con lo que es un director de animación de lo que es el proceso de animación, ¿vale? En una estructura de un equipo, ¿vale? Son Claro. cosas que van de la mano, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces descubro esta escuela, descubro este máster y ahí empieza otra, ¿vale? Otra etapa. Otra etapa, porque o sea, tienes que, digamos, enviarles tu currículum, ¿vale? Enviarles lo que has hecho en ese momento. Hay un proceso de selección internacional porque en aquel entonces, esto es el año 2000, yo creo que entro en el 2007, si no me equivoco. Entonces todo el año anterior, el 2006, te lo pasas en ese proceso de selección, ¿vale? Tú envías lo que ellos te piden, porque en aquel entonces entrábamos solamente seis Seis. personas Wow. en cada promoción, ¿vale? Entonces, claro, de alguna forma te pasas como un año anterior, de alguna manera compitiendo, ¿no? Con otros aplicantes ¿sabes? De Del todo el mundo, mundo. ¿no? Claro, si ellos seleccionan, o sea, si hacía una primera selección de 10 candidatos, que tenías que ir allí una semana, ¿vale? A una especie de workshop
o sea, a un workshop con tutores, gente de la industria, y desarrollabas una pequeña historia ahí, ¿vale? Entonces ahí ya ellos terminaban de decidir quién, ¿sabes? Quién se quedaba en el curso del año siguiente, ¿vale? Entonces, claro, yo voy pasando todas esas etapas sin ninguna esperanza. O sea, primero, o sea, envío algo, me digo, bueno, aquí se va a acabar mi sueño. Sí, Me llaman, oye, que nos ha gustado lo que has enviado, no sé qué, ahora la siguiente etapa es esta, no sé qué, me preparo esa semana que tenía que ir para allá, voy la semana, mi inglés era horroroso, o sea, ahora lo sigue siendo, pero en aquel entonces era como muy, muy malo, con lo cual Wow. pensaba, digo, bueno, ha estado bien Hasta aquí, ¿no? la semana en Londres, pero bueno, hasta aquí llegamos. Y recuerdo que el primer día ya de ese workshop, la, la Head of Department de la escuela me dice, oye Alberto, esto no quiere decir nada, no quiere decir que te hayamos seleccionado, pero si te seleccionásemos, ¿estarías dispuesto a venir antes para mejorar tu inglés y que, ¿sabes? Y que tu estancia en la escuela sea más fácil? Claro, evidentemente que Que sí, sí, ¿no? ¿no? Ya. Pero eso ya te daba un poquito de, ¿sabes? Como, oye, igual, Sí. ¿sabes? Igual les está Las gustando lo que... mariposillas en el estómago, ¿no? Claro, 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 claro. Y bueno, así fue, o sea, pasó esa semana, me aceptaron en la escuela y los 2 siguientes años me los pasé en esta escuela de cine haciendo este máster de dirección. Acabé, o sea, me gradué, acabé realmente agotado porque son 2 años, o sea, no puedes trabajar, no, o sea, quiero decir, son muy Enfocado intensivos, ¿vale? únicamente en eso, ¿no? Enfocado únicamente ¿sabes? En el máster. Y ahí empezaba otra etapa, ¿vale? Hubo una cosa muy alentadora que pasó justo después de la graduación, que es, o sea, tú te gradúas haciendo un cortometraje, ¿vale? O sea, diriges un cortometraje con un pequeño equipo que es, o sea, la filosofía de la escuela es maravillosa porque así como entramos 6 en dirección, ¿vale? Entran otros 6 en cada uno de las especializaciones, digamos, ¿no? Del sector. O sea, entran 6 productores, 6 guionistas, 6 músicos, 6 Claro, editores, ¿vale? Entonces, tu segundo año, el año de proyecto, tú formas equipo con esa gente, ¿vale? De qué manera que guay. mi cortometraje de graduación tiene un productor con un presupuesto real, un editor, un músico, un diseñador de efectos de sonido, o sea, todo, ¿no? Y bueno, acabamos, la verdad ¿sabes? Lo pasamos bien dentro de lo duro también que era el tema. Y la escuela mueve sus cortometrajes, los mueve por festivales, o sea, ellos ya tienen su roadmap de festivales y ellos mismos hacen un poco una selección dependiendo del estilo del cortometraje, qué tipo de festivales pueden encajar mejor, ¿no? Para cada una de las piezas. Y el mío fue bastante bien y llegó o sea, estuvo nominado al Oscar de proyectos de escuela ese año, ¿vale? Qué guay. Entonces, yo o sea, acabé la escuela realmente agotado, o sea, esto de que me planteaba si seguir o no en el esto, y de repente esto fue como, pues creo que sí, que debes de seguir, ¿no? Y ahí empieza un poco ¿sabes? Esa nueva etapa como más centrada en la En la dirección, ¿vale? dirección. Sí, Entiendo. sí, sí. Claro, yo supongo que el hecho de haber estado nominado en estos Óscares de escuela, de proyectos de escuela, te abrieron puertas a proyectos mucho más grandes, mucho más ambiciosos, con mucho más presupuesto, entiendo. ¿Cómo fue esa transición de salir de la escuela a luego ya Es, proyectos más reales? claro, es relativo. O sea, es relativo en el sentido de que, eh, a ver, o sea, encajar, ¿vale? Encajar en toda o sea, en toda la maquinaria, ¿vale? De una producción, ¿vale? Como director,
o sea, tienen que suceder, se tienen que alinear un montón de astros, ¿vale? Para que tú, ¿sabes? Seas la persona que esté ahí y que todo encaje, ¿no? Salen muchos proyectos, o sea, te llaman de un montón de, ¿sabes? De, de estudios o productores, no sé qué, oye, que tengo esta idea, que no sé qué, que vamos a empezar a mover esto, pero, o sea, cosas que salen realmente adelante luego son muy pocas, o sea, por un montón Entiendo. de motivos, o sea, es muy difícil. O sea, mi primer trabajo ya real en el departamento de dirección, ¿vale? O muy cerca a esto es en Sinque, cuando hacían Pocoyo, ¿vale? Eh, pues bueno, surge una situación en la que se crea un puesto que era como de ayudante de director, ¿vale? Que es una cosa que en animación no suele existir, ¿vale? Pero Vale. bueno, a mí me dio la oportunidad de entrar ahí en un proyecto o sea, era un icono ya, era un referente, y que además ya estaba en marcha. O sea, lo único que tenía que hacer era, una vez más, seguir aprendiendo, ¿vale? O sea, me subía en un tren que estaba en marcha y básicamente trabajaba con el director en aquel momento, que era Alfonso Rodríguez, y empezamos a trabajar juntos. O sea, lo que hacía era aprender todo lo que podía de Alfonso, que fue muchísimo. Y ya en esa temporada que estaba en marcha, ya empecé, o sea, ya tuve realmente la suerte de poder aparecer en varios capítulos como codirector con Alfonso, Con ¿no? Alfonso. Era muy gracioso además porque Alfonso Rodríguez, Alberto Rodríguez, y la gente Ya. tenía como el cachondeo de los hermanos Los hermanos, ¿no? Rodríguez. Claro. Y bueno, en realidad fue como el primer trabajo ¿sabes? De dirección, y ya te digo, o sea, en un proyecto que sigue siendo, ¿no? Muy, muy bonito, ¿sabes? Muy difícil de realizar, o por lo menos cuando vienes, ¿no? De fuera, tienes que aprender como ciertas, ¿sabes? Reglas, ¿no? O conocerlas para saber si en algún momento las puedes romper o no, y todo esto, Claro. ¿vale? Y aprender ese lenguaje, ¿vale? Al principio me costó un poco, pero bueno, después ya fue todo muy, muy rodado. Qué guay, qué guay. Y sí, 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 sí. Y de ahí, pues fíjate, también otra casualidad, ¿no? Bueno, sí, otro momento, otro golpe de suerte. Qué guay. De ahí sucede que ya llevaba como 3 años, o casi 4. Y, y bueno, este primer cortometraje que había hecho antes Vale. antes de ir a la escuela, ¿vale? Que había estado por festivales y todo esto, en esa etapa me había contactado por mail Nico Maggi, el productor de Tadeo, porque había visto el cortometraje en un festival y igual le había parecido curioso. Y bueno, habíamos hablado y bueno, nos conocíamos. Y a él le llaman para un proyecto que en ese momento empezaba a gestarse, que era la peli de Ozzy. Y básicamente, o sea, Nico le pasa mi contacto al productor, oye, habla con Alberto, que seguramente te pueda encajar de alguna forma en lo que estás montando, ¿no? Y ahí fue, o sea, en principio simplemente iba a estar en ese proyecto, no sabíamos muy bien cómo, todavía no había o sea, se barajaban otros directores, pero bueno, no había nada cerrado. Y al final se fueron descartando opciones, yo ya estaba en el proyecto y me dijeron si quería dirigir el, el El proyecto proyecto. y claro, y ahí nos embarcamos En la en película, lo ¿no? que era, sí, en lo que era sí, el primer largometraje bueno, que tenía la oportunidad de dirigir. Y también, o sea, ese es otro de los proyectos, yo creo que, o sea, por un lado el bosque animado, ¿no? Como te comentaba antes, por- porque era como lo primero, ¿no? Que Sí. veías así
¿no? Con una estructura de producción. Y luego, sí, en el tema de lo que era ya enfrentarte a una dirección, creo que han sido los dos proyectos en los que más he aprendido en, en mi vida. Y, o sea, OSI fue especialmente duro, muy duro en todos los sentidos. O sea, no solamente en el proceso ¿sabes? Sí, de sacarlo adelante. De sacarlo adelante, sino, o sea, se hizo la parte de, todo el 3D se hizo en Toronto, nos vinimos un año para Toronto, mi mujer se puso malísima, pero o sea, una cosa de operación de urgencia Wow. casi, vamos, o sea, y entonces, bueno, o sea, todo esto mientras intentábamos, ¿sabes?, equilibrar todo, porque cosas, o sea, hay un montón de cosas que suceden eh, alrededor de los proyectos que no se ven en la pantalla, pero hay una parte de la vida que sucede, ¿no? Y hay cosas que a veces son realmente difíciles de gestionar, ¿no? En este caso, el tema era que nosotros estábamos en Toronto con un permiso de trabajo que va ligado a esa producción, ¿vale? Con lo cual, si algo pasaba, o sea, teníamos que abandonar el país, pero Ya. en una situación que era un poco extrema, ¿no? De esto, pues de una situación urgencia, emergencia médica, ¿no? Y bueno, o sea, trabajar, ¿sabes? Dentro de esa presión es bastante complicado, ¿vale? Ya. Más otras cosas, ¿no? Propiamente esa. Fue una producción muy particular, ¿vale? Y que, bueno, se ve reflejado en la factura final del largometraje, que, o sea, de alguna forma no estaba a la altura de lo que se estaba haciendo en esos años, en ese momento, ¿vale? Pero bueno, ya te digo que es muy complejo Ya. de gestionar, ¿sabes? Sí, no me quiero imaginar, porque claro, la gente que a lo mejor nos dedicamos a realizar planos como tal, no somos conscientes de todo lo que hay por detrás, ¿no? Del trabajo que tienes tú, del trabajo que tienen todo ese, como esa capa que está por encima, que realmente como que no la ves cuando estás haciendo planos, pero que claro, es lo que tú dices, tiene sus No, no, cosas, tiene todo... mira, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que nos pasó, o sea, además son cosas que como que no te las, o sea, situaciones que en el momento que se produce dices, vale, ¿y ahora cómo se soluciona esto, no? Y una fue que, a ver, eh, las producciones básicamente en los sitios donde se llevan a cabo, una de las razones por las que se pueden hacer es porque en esos lugares hay incentivos fiscales que facilitan, ¿vale? Sí, determinados sectores, ¿no? Pero eso al mismo tiempo hace que quien contrata tenga una serie de restricciones. O sea, es como una especie de ecosistema económico, ¿vale? Que se tiene que retroalimentar, ¿vale? Entonces nos sucedió que cuando estábamos en plena producción y necesitábamos incorporar a gente, en ese momento había en Toronto, o sea, había un pico de producción increíble. O sea, en la misma manzana de donde estaba nuestro estudio, había otro estudio que se llamaba ARCS, que llevaban, creo que eran 15 proyectos en paralelo. Wow, 15. Claro, habían absorbido absolutamente a todo el personal que había disponible en aquel momento en Toronto, ¿vale? De tal manera que, o sea, te puedo decir que más del 80% del equipo de OSI allí en Toronto eran gente fabulosa, pero eran estudiantes. O sea, Wow, pero estudiantes, o 80%. sea, claro, en, en- en- en muchos de ellos o eran recién graduados o gente que se estaba graduando ese año y venía su tutor a firmar allí las prácticas como que estaban allí, ¿no? Entonces, claro, imagínate Wow. mis dailies, ¿no? Había ocasiones que Tenías que enseñar el eh, programa y todo, ¿no? además lo hacíamos en Blender. O Ah, en sea, Blender, claro, que para aquella en, época no es en- lo que soy.
Claro, claro, o sea, Ostras. era como no encontraba gente, o sea, normalmente la gente que se acaba de graduar venía formada en malla, te encontrabas con una serie de limitaciones técnicas que ya, ¿sabes? Había que desarrollar un pipe nuevo para que todo eso funcionase, pero sobre todo lo más complejo era el, el, el tema de que, o sea, yo llegaba a veces a dailies y ya te digo, o sea, era muy complicado decirle a un animador cuando preguntaba, bueno, pero ¿qué ves mal? Decirle todo. O sea, no, o sea de la mejor manera, o sea, quiero decir, Ya, la ya, culpa ya. no, evidentemente no es ¿no? de este chico o esta chica que estaba allí y los veía sufriendo, ¿sabes? Los Claro. veía realmente sufriendo porque no conseguían, o sea, ellos se daban cuenta de que no conseguían llegar a lo que se estaba pidiendo, ¿no? Al mínimo de lo que se pedía en muchas ocasiones. Pero al mismo tiempo había que mover la producción hacia adelante porque Se tiene un tenía que tiempo, salir, claro. tienes un presupuesto y tienes, por ejemplo, cosas, por ejemplo, que no, muchas ocasiones se desconocen, ¿vale? Muchas producciones van ligadas a un seguro de finalización, un completion bond que se llama, ¿vale? Que básicamente es un elemento que hay ahí que se asegura de que o sea, asegura a los inversores que el proyecto se acaba, Vale. ¿vale? Entonces, eso implica que este seguro en realidad tiene el control total de la producción. O sea, ellos pueden despedir o traer gente o mover gente como ellos consideren si en algún momento detectan que sabes, que los plazos se van desviando o el presupuesto se va gastando como no es o cosas de este tipo, ¿no? Entiendo. De manera que, o sea, yo cada 15 días o 3 semanas o algo así tenía que reportar al seguro, ¿sabes? Cómo íbamos. ¿Vale? Wow. Con lo cual tienes que estás todo el rato balanceando un poco todo esto. ¿Vale? Mientras intentas, o sea, en este tipo de proyectos, realmente te olvidas de tu rol como director en el sentido creativo, ¿vale? Y vas a asegurar, o sea, vas directamente a asegurar, o Asegurar sea, los llega un plazos, momento, dicen, ¿no? a hacer, Y presupuesto. efectivamente, Vale. claro, claro, o sea, llega un momento que dice, vale, o sea, tenemos que sacar el proyecto, ya llega un punto que ya sabes que no va a estar a la altura de lo que, ¿sabes? Habías, de lo que tú te habías planteado, pero es mucho más importante acabar el proyecto y que eso sea una película que se estrene y que tenga su recorrido, ¿vale? Y que los inversores, bueno, pues puedan recuperar al menos su inversión y que, ¿sabes? Y que todo ese proceso continúe a que el proyecto no se acabe, Claro, o ¿sabes? sea, acabe el Entonces, presupuesto antes de que se termine, por así decirlo, lo que es la película, ¿no? claro. Entiendo. De hecho, o sea, vas siempre, o sea, en este caso íbamos al límite, o sea, habían partidas que se acababan, o sea, habían procesos que se acababan, o sea, el último día que había dinero, digamos, para cerrar ese proceso. Wow. ¿Sabes? Alguno incluso un poco después, pero bueno. Claro, ¿y cómo, Sí, cómo sí, sí. maneja? Yo me imagino que eso tiene que ser una presión increíble. Como tú, entre comillas, manejar esa producción o ese dinero que los inversores esperan tener una rentabilidad después o sacar un beneficio. Esa presión de, vale, estamos llegando a la parte final de la producción, tengo que sacar este proyecto adelante, tengo que fijarme con este presupuesto que tengo, esta gente que tengo. ¿Cómo manejaste esa presión? Porque yo supongo que es un Realmente, estrés que claro, tendrías. claro, o sea, realmente, o sea, yo lo que hago, o sea, todo el tema ese el manejo, digamos, de recursos, ¿vale? Cae en el lado de Producción. producción, ¿vale? Y producción me facilita a mí un planning, ¿vale? Que yo lo que intento hacer siempre es o sea, hacer que ese planning, o sea, aterrizar ese planning a lo más realista posible. Porque, o sea, siento decir, lo siento mucho productores, pero los plannings, o sea, nunca, Se va la olla, ¿no? vale, o sea, no, a ver, o sea, entiendo que para ellos es muy complejo. O sea, para ellos es muy complejo el montar una financiación,
¿vale? Y lo que ocurre en animación además es que los tiempos o sea, nos vamos a 3 años, ¿sabes? Una media de 3 años por producción, ¿vale? Entonces, claro, manejar eso en ese periodo de 3 años, o sea, pasan muchas cosas en 3 años, ¿vale? Yo lo que intento siempre, o sea, de hecho, es, no solamente en este caso de Gnosis, sino en proyectos posteriores que he estado en departamentos, o sea, en concreto, en el de director de animación, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes, que es un poco distinto. Yo siempre lo que intento hacer es balancear, o sea, buscar el mejor balance posible, ¿vale? Entre cuánta calidad podemos dar con los recursos que tenemos, ¿vale? Y cuáles son los recursos que estamos manejando, ¿vale? O sea, hay ocasiones en las que hay partes que te tienes que un poco replantear, ¿vale? De la historia, ¿no? De lo que tienes en el animatic, ¿no? Decir, oye, pues mira, aquí hay a lo mejor, ¿sabes? Esta secuencia se puede simplificar. ¿Qué cuenta realmente en la historia? ¿Es importante? O sea, ¿da un giro a la historia? Sí, ¿no? ¿Sabes? Y un poco ahí balanceas, ¿no? O de repente planos, ¿sabes? Que pueden ser muy complejos y los puedes simplificar mucho, ¿sabes? Con otro ángulo de cámara, con otra, vale, a lo mejor con otro, incluso modificando un poco el montaje, o sea, tienes un poco esos recursos, ¿vale? Con los que trabajar. Lo que pasa es que normalmente haces eso con el objetivo de facilitar la producción, ¿vale? Pero pocas veces, o al menos en mi experiencia, pocas veces lo puedes hacer con el objetivo eh, de mostrar tu creatividad como Claro, storyteller, ¿sabes? O sea, siempre es más, oye, pues es que hay que cortar aquí o hay que, ¿sabes? Repensar un poco esta secuencia, ¿vale? En OSI, por ejemplo, mira, una anécdota que siempre cuento también así cuando me preguntan, OSI hubo una parte que se acabó la partida para el storyboard, ¿vale? Y entonces no, a ver, para el storyboard y para el layout, claro, ya. ¿vale? Entonces, se produjo esta situación. Quedaban, creo que 15 días para que acabasen los animadores, ¿vale? Y había una secuencia que no tenía layout, o Vale. sea, no había layout, ¿vale? Entonces, eso lo solucionamos casi como una realización en tiempo real de televisión. O sea, me fui un día, pusimos eran 5 o 6 animadores que se iban a encargar de esa secuencia, nos colocamos todos, ¿sabes? O sea, en la misma parte del estudio, con los ordenadores enfrentados, y montamos el layout como en tiempo real. O sea, vale, tú tienes de este plano a este plano, a ver, pon la cámara por aquí, vale, tú continúas con la continuidad por allí, ta, 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 ta. O sea, hicimos así, ¿vale? O sea, hacer un, Ostras. un, un, un pase, lo vemos si funciona en continuidad y ya lanzamos animación. Vale, pero era un poco tener que, ¿sabes? Que tirar así, Claro. porque, ¿sabes? Claro, No, y tú qué libertad tienes dentro de lo que es una producción? Porque supongo que a ti te darán lo que es el guión, te darán más o menos algunas bases, pero en estos casos en los que tú tengas que modificar lo que es una secuencia, a lo mejor un plano, hacerlo más simple y todo esto, ¿esa ah, libertad la tienes plena o te claro, dicen... ahí, o sea, no, es un proceso curioso, ¿no? Porque desde que empiezas, ¿vale? O sea, la libertad total creativa, o sea, a no ser que la producción sea tuya, eh, eh, realmente nunca la tienes. Ya, me Realmente nunca la imagino. tienes porque va ligada a un montón de factores externos, como puede ser, por ejemplo, recuerdo haciendo OSI, o sea, ya en esta etapa que te cuento, o sea, ya estaba muy avanzada la producción, que uno de los productores me llama y me dice, oye Alberto, que hay un potencial comprador de la peli que nos dice que bueno, que está bien, pero que la historia es un poco oscura. ¿Qué podemos hacer? Nada. Sí, porque O si no sea, sería cambiarlo evidentemente, entero, ¿no? claro, o sea, el guión ya tenía un poco ese punto, ¿no? Entonces,
cuando tú empiezas, ¿vale? En el proyecto, eh, tienes mucha posibilidad de aportar, pero todo siempre es como muy consensuado. O sea, de repente tú tienes una idea que, oye, que puede encajar muy bien, o alguien, incluso el productor, puede tener una idea que encaje muy bien, pero es que igual te restringe la distribución en no sé cuántos mercados, porque Claro, igual esa idea ahí no está bien vista, ¿no? O se puede interpretar mal, ¿no? Entonces, siempre navegas un poco ahí dentro de todas estas restricciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en una situación como esta, en la que no tienes la llave, o sea, es que no puedes hacer nada, o sea, tienes que realmente decidir sobre la marcha, ¿vale? Evidentemente, o sea, hay un criterio, hay una experiencia ¿sabes? Que de alguna forma avala eso y bueno, mejor, ¿sabes? Tirar por ese camino que quedarte, ¿sabes? Sin claro, esa claro. secuencia o, ¿sabes? O tener que buscar otra partida de presupuesto o quitarla a otro sitio para hacer eso, que seguramente lo puedes solucionar ahí de esta manera, ¿no? Claro. Hubo otra secuencia, ahora que recuerdo también, que nos habíamos quedado sin el modelador y solamente había un set que solamente estaba modelado la mitad. O sea, era un interior y solamente estaba modelado la Una mitad. parte, ¿no? Entonces tuvimos que también, o sea, replantear toda la secuencia para que todos los tiros de cámara fuesen desde ese lado. O Claro. sea que, sabes, que son Sí, una a locura, veces me imagino. situaciones locas, sí, sí, sí. Sí, sí. Y cuando ya habéis pasado por eso, he estado leyendo que fueron 3 años de OSI y todo esto. Cuando ya termina y ya se lanza lo que es la película y todo esto, ¿cómo vives tú ese momento? Y bueno, no sé si hay algún proceso como post estreno de película, de que a lo mejor tienes que ir por ahí dando las entrevistas o haciendo otro proceso dentro de lo que es la producción. ¿Cómo es eso? Mira, yo, o sea, a ver, en concreto, o sea, yo lo viví muy descolocado. O sea, realmente muy descolocado porque o sea, ya sabía que la película no iba a salir en el estándar de calidad que había en ese momento. La película, cuando se estrena, parecía como antigua. Aparte, claro, o sea, yo veía, eh, o sea, según hacíamos pases, yo veía, ¿sabes? Hostias, el plano que hizo no sé quién, que no lo pudo acabar bien porque no sé, o sea, veía todos estos problemas ¿no? que te estaba contando. Entonces, o sea, lo viví muy descolocado. Recuerdo que hubo un momento ahí como un poco más ¿sabes? De subidón, que fue a la vuelta de Toronto cuando estábamos haciendo en Madrid el tema del sonido final, ¿no? Las mezclas, ya las voces con los actores finales y todo esto. Entonces ahí, bueno, hay un momento de, ¿sabes? Que, bueno, lo que has hecho sube un poco, ¿sabes? O sea, ya Claro, hay incluso el tema del sonido es maravilloso, o sea, hay un montón de cosas que el sonido las arregla directamente, ¿no? Con sus efectos, su mezcla y todo esto, ¿no? Y ahí hubo un momento de, bueno, hay una película, ¿vale? Pero después, o sea, el proceso posterior fue muy complejo. Hay una parte de prensa, de medios, de todo esto que la haces lo mejor que puedes, ¿sabes? Pero luego o sea, te queda, al menos en mi caso, ¿no? O sea, te quedas mucho tiempo pensando qué podía haber hecho mejor, qué, ¿sabes? Qué parte, ¿no? claro. Quizás me podía haber implicado más, no sé qué, pero ya te digo que el proceso es duro. O sea, dudas mucho ¿no? De tu De tus trabajo, ¿no? capacidades, sí, sí, sí. Claro. Porque luego, por ejemplo, cuando ya has ido realizando otros proyectos y, bueno, nuevas producciones y todo esto, obviamente lo que has hecho en esta película te ha ayudado un montón de saber, oye, mira, este cosa que tuvo un problema aquí, ya sé cómo solucionarlo allí y allá. Entonces, ahora que ya has realizado más proyectos y miras atrás, ¿realmente sigues teniendo ese pensamiento de hoy lo podría haber hecho mejor o podría haber cambiado esto, o de alguna forma? Evidentemente, claro, o sea, hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de aprendizaje bestial, ¿vale?
y también o sea, hay algo que es diferente, que es que ya no es tu primera producción como director, ¿sabes? O sea, que en aquel momento además era como, bueno, como algo que había por ahí siempre, ¿sabes? Alrededor tuyo, vale, o sea, puedo exigir, pero tampoco me puedo pasar, porque de repente, o sea, con todo esto que te decía, ¿no? Que había alrededor ¿sabes? De patitas en las que se soporta la producción, igual me paso y me dice, oye, pues mira, es que hasta aquí hemos llegado y, ¿sabes? Y es que hemos pensado que mejor el proyecto lo acabe otra persona, ¿no? Entonces, claro, ahora, por ejemplo, eso ya no me ocurren otras cosas, ¿vale? Pero Ya. claro, o sea, nadie me puede decir que es que no has acabado un proyecto, ¿no? Que al final en esa otra parte ¿vale? De la financiación, de la producción y todo eso es súper importante. O sea, de hecho, el día del preestreno para los medios en Madrid, que se hizo ahí en Callao, una cosa preciosa, la verdad. Y recuerdo que lo que la mayoría de la gente de ese lado me decía era, Alberto, gracias por acabar el proyecto. O sea, gracias ¿sabes? Por haber Porque estado hoy este tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso, ¿sabes? Es la mejor parte, sin ninguna duda, ¿no? De todo el proceso. Ahora, claro, lo veo, ya te digo, ¿sabes? En la distancia. Veo cosas donde digo, hostias, iba muy flojo, ¿no? Yo en esta parte, ¿sabes? No tenía tanta seguridad, eh, ¿sabes? Y veo otras partes que digo, es que era imposible ¿sabes? Con determinadas situaciones hacerlo, ¿no? Hacerlo mejor. La pregunta que te quería hacer ahora es el tema de críticas. Cuando ya sale la película o sale una serie en la que has trabajado, ¿realmente ves crítica o yo que sé, a lo mejor te metes en un foro o ves en el periódico o Ujú, en las noticias, oye, esta película pues, ha salido muy bien, le ha gustado a la ujú. gente, etcétera, etcétera? Claro, sí, o sea, siempre ves cosas. Lo que pasa es que eh, las ves de todas prácticamente de todo. O sea, ves críticas ¿no? de todo tipo de películas, de todo tipo o sea, cualquier cosa que se exponga de alguna manera va a tener críticas, ¿no? Y al final, ¿qué sucede? Que evidentemente todas son respetables, ¿vale? Pero por otro lado, hay ocasiones que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, ¿vale? Cuando tengo críticas o tengo comentarios de gente del sector que ha pasado por lo mismo, ¿sabes? Porque o sea, realmente se hacen debates interesantes ¿no? sobre un aspecto concreto, ¿no? Críticas genéricas, bueno, pues, o sea, todos podemos hacerlas. Que te afecten, es que el sector es muy complejo, o sea, la industria Ya. es muy dura, ¿sabes? Y al final, a mí, por ejemplo, me ocurre una cosa, no tanto con el tema de las críticas, ¿vale? Pero sí en ocasiones, por ejemplo, cuando te enfrentas a determinadas dificultades en otras producciones o sea, básicamente en otras producciones, eh, siempre como, de alguna manera, yo digo que tengo como mis flotadores por ahí, ¿no? Mis flotadores son, pues, recordar, por ejemplo, ¿sabes? Eh, pues eso, ¿sabes? Ciertos logros que hay ahí, ¿sabes? O ciertos pasos en mi trayectoria que son los que han hecho que hoy en día sea quien soy. Sí, o sea, quiero decir, o sea, que soy alguien que trabaja en la industria, ¿vale? Con una trayectoria, o sea, ni más ni menos, o sea, no es nada, ¿vale? Del otro mundo, ¿vale? Pero sí que hay como unos puntos claves ahí, ¿vale? En esa evolución, en esa trayectoria, que a veces tiro de ellos, ¿vale? Claro. Para intentar no perder el norte, ¿sabes?
Ya. Sí, yo supongo que a mí no me pasa mucho con el podcast que no me ponen comentarios negativos, pero supongo que es lo que dicen, ¿no? De que a lo mejor tiene 1000 mensajes positivos y uno negativo y como que siempre le das vuelta a ese negativo y es como, joder, Pero ahí... luego hay muchos positivos que ni siquiera te esperas que, que vayan por ahí, ¿no? Eh, y eso, o sea, esos son fabulosos porque te hacen pensar algo que tú has hecho que no estaba en ese momento, ¿no? En tu cabeza y de repente sale, ¿no? Y eso me pasó con el corto, con las gafas equivocadas, que de repente alguien me escribió algo así como, qué historia tan real, ¿no? Al final, o sea, para mí era una comedia, ¿vale? Que era simplemente eh, casi un gag, ¿no? Un poco extendido, ¿no? Y a alguien le tocó la fibra porque seguramente de lo que yo estaba haciendo, una especie de, ¿sabes? Bueno, de chiste emocional, ¿no? De alguna manera, quizás alguien lo había vivido, ¿no? De una forma. Y, y esas te sorprenden. O sea, esas ¿sabes? Sí, Pueden porque no te mucho las ves más venir. claro, 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 no estaba en tu, ¿no? En tu, en tu cabeza en el momento en el que estabas trabajando, ¿no? En ese proyecto, ¿no? Y luego, no lo sé, también es que, claro, hoy en día, de alguna manera todo se comenta, bien, mal, medianamente, ¿vale? Pero de alguna manera todo hasta una noticia, ¿no? O sea, vemos hoy en día, ¿no? Cualquier noticia del periódico. A mí me encanta, en las noticias de los periódicos, me encanta leer los comentarios, ¿no? Porque te da un espectro, ¿no? Un espectro muy interesante al final, ¿no? De cómo cada persona, ¿no? De lo mismo interpreta, La ¿no? Tiene noticia. su... Sí, 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 sí. Sí, es Entonces, bueno. interesante. Ujú, ujú. Qué guay, qué guay. Y bueno, ya la última pregunta que te quiero hacer, Alberto, es, una persona que quiera dedicarse a lo que es dirección de animación, ya bien sea para serie o para película, ¿qué le recomendaría hacer? Que Mm. cambien, que busquen otra cosa. No, Vale, que que se lo huyan, ¿no? piensen. Que huyan. No, 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 en absoluto. A ver, o sea, ¿qué recomendaría? Es que yo creo que al final cada uno tenemos como nuestra propia forma de avanzar y de encontrar nuestro, o sea, mi trayectoria ya ves que es como muy poco habitual. O sea, Poco normalmente lineal también, los sí. directores de animación normalmente son, o sea, es gente que evoluciona de animación. Son animadores que pasan por los distintos, ¿verdad? Junior, Mid, Senior, Lead, Supervisor, no sé qué, y normalmente acaban siendo directores de animación. O sea, a ver, matizo un poco, ¿no? El director de animación como rol es la persona que se encarga del departamento de animación y después está el director de películas de animación, ¿no? Que es un poco un director de películas. Entonces, o sea, el director del departamento de animación creo que es una evolución ¿vale? De haber sido animador, que en mi caso no ha sido así. Y creo que para llegar a ser realmente, o sea, para labrarte una trayectoria como director, lo que tienes que hacer es generar material, o sea, hacer cortometrajes. O sea, creo que es importantísimo, ¿vale? Porque, y en la medida de lo posible, enfrentarte solo o sola a la mayor cantidad de procesos que puedas. O sea, y sé que a Entiendo. veces es complicado porque o sea, hay gente que no sabe nada de rig o no sabe nada de moderado o de iluminar, o lo que sea, ¿no? Pero quizás es mejor, a lo mejor, bajar o sea, intentar crear una pieza técnicamente, ¿no? Más simple, ¿vale? Pero llevar a cabo la mayoría de los procesos si es posible, ¿vale? Eso te da como mucha, eh, te hace entender
mucha parte incluso a veces de la narrativa, ¿vale? Y una cosa también que es muy interesante es cómo a veces limitaciones en ese proceso creativo se acaban convirtiendo en mejores ideas. ¿Sabes? Una limitación de algo a lo que te vas a enfrentar y no sabes a lo mejor cómo hacerlo, ¿no? Ya sea simplemente escribiendo, ¿vale? Y de repente eso te abre otra, ¿sabes? Otra vía, Claro, otra alternativa y ya sé que esa idea original sea mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, mi consejo siempre es ese, que eh, hacer cosas propias. O sea, claro. hacer, ¿sabes? Y trabajar Escribir, como en hacer. eso de problem solving a full, ¿no? Sí, Sí, dirías tú sí, que sí. tu labor es ser solucionador de problemas, como tal. De hecho, a ver, en un momento ese era mi rol, ¿vale? O sea, Claro. antes del giro este a dirección entre el bosque animado y la etapa de Londres, estuve en un estudio, era un estudio pequeñito, pero hacían producciones estereoscópicas, cuando antes incluso de que se pusiese tan de moda el tema de la estereoscopía. Y básicamente allí mi labor era, ¿sabes? Oye, tenemos que hacer este cortometraje, hacemos cosas chulas, hicimos alguna cosa para Warner, los parques temáticos y todo esto. Y básicamente la labor era, hay que hacer esto, solucionarlo. A ver cómo se hace, ¿no? Estuvo muy guay. Sí, sí. Qué guay, qué guay. Bueno, Alberto, terminamos ya por aquí lo que es el episodio. Ha sido muy guay. Muchas gracias por tu tiempo, como te he dicho al principio. Y bueno, yo creo que como ha sido la primera vez que he entrevistado a un director, yo creo que hemos abarcado bastantes cosas y muy interesantes. Y que una persona como tú nos pueda enseñar o nos has contado cómo has batallado todas estas cosas que te han ido pasando en tu trayectoria, yo creo que es súper interesante. Muchas gracias por la invitación y nada, cuando quieras nos vemos por aquí en Vancouver. Qué guay, qué guay. Bueno, Alberto, nos vemos. Chao. Venga, un saludo a todos. Chao, chao, chao.